Vamos a ver, aquí. Bien, chicos, nosotros tenemos que los lados menores de un triángulo rectángulo van a ser denominados catetos y el lado mayor hipotenusa. No hablamos todavía de cateto opuesto adyacente mientras no coloquemos los valores de los ángulos agudos. Ahora bien, de acuerdo al teorema de Pitágoras, ¿qué cosa es lo que me dice el teorema de Pitágoras? El teorema de Pitágoras me plantea, ¿sí?, que la hipotenusa elevado al cuadrado, el valor de la hipotenusa elevado al cuadrado, debe ser igual a ¿quién? A la suma, ¿no? A la suma al cuadrado de cada uno de los catetos. ¿De acuerdo? De cada uno de los catetos. En este caso, cateto 1 al cuadrado más cateto 2 elevado al cuadrado. Esto de aquí nos va a ayudar a nosotros bastante en la resolución de problemas. Así es que nos vamos a detener un tiempo acá, sí, nos vamos a detener un tiempo acá, vamos a realizar ejercicios de acuerdo a este, digamos, a este pequeño teorema conocido como el teorema de Pitágoras. Entonces aquí, nosotros tendríamos aquí que esto es conocido como el famoso teorema de Pitágoras. Y yo les decía justamente que Pitágoras es el nacido en la ciudad de Samos, ¿no? Pitágoras de Samos. Este es el famoso teorema de Pitágoras, ¿ok? Entonces aquí nosotros tenemos al teorema de Pitágoras, ¿ya? Y es el que nosotros vamos a trabajar el día de hoy. Repito, ¿qué viene a ser H? La hipotenusa del lado mayor, C1, C sub 2, vienen siendo los catetos. Profesor, ¿cuál es menor, cuál es mayor? No nos determina todavía nada, así es que vamos a trabajar en función a ellos, ¿sí? Vamos a trabajar ejercicios en función a ellos. Bien, vamos a continuar aquí entonces y decimos, ¿no? Vamos a poner, por ejemplo, hallar, voy a poner yo aquí, hallar, hallar la hipotenusa, ¿no? Vamos a ver aquí, hallar la hipotenusa, de un triángulo, rectángulo de catetos, se me ocurre 12 y 16. 12 y 16. Ok, entonces vamos a ver aquí si es que nosotros acá pues vamos a determinar cuál sería, ¿no?, el valor de la hipotenusa. Me dicen hallar la hipotenusa de un triángulo rectángulo de catetos 12 y 16. Si tú gustas, lo graficas, ¿no? Si eso te da mayor facilidad, lo graficas. Si no, de manera directa aplicas el teorema de Pitágoras. Por ser todavía ejemplos explicativos, yo lo voy a graficar, ¿de acuerdo? Entonces yo tengo aquí el triángulo rectángulo, por ejemplo aquí, estamos, ahí está mi triángulo rectángulo, y me dice que los catetos miden 12 y 16. Profesor, ¿cuál es 12? ¿Cuál es 16? Tú escoges. En mi caso, como este se ve de menor tamaño, yo digo que esto sea 12, perdón, yo digo que este cateto sea 12, ¿sí? Lo veo de menor tamaño, y este que sea 16. Ahora, unidades, ¿no? Cuando yo digo 12 unidades, puede ser metros, 12U nada más, ¿no? 12U y 16U. ¿Ya? Cuando yo digo U, puede ser metros, centímetros, milímetros, etcétera, ¿ya? Con que yo le ponga U, ya es suficiente. Entonces aquí, la incógnita, ¿cuál sería? Aquí está la incógnita, la hipotenusa. ¿Y qué decimos? Aplicando el teorema de Pitágoras, ¿no es cierto? Tendríamos aquí nosotros que decir aplicando el teorema de Pitágoras, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Ya, aplicando el teorema de Pitágoras, es lo que tendríamos, ¿no? A ver, aplicando el teorema de Pitágoras, ¿sí? Para escribir el teorema de Pitágoras, ¿qué es lo que tendríamos nosotros? Aplicando el teorema de Pitágoras, lo que tendríamos sería que la suma al cuadrado de los catetos. ¿Cuáles son los catetos? 12 elevado al cuadrado, más ¿quién? Más el otro cateto, 16 elevado al cuadrado, me debe dar igual a ¿quién? Al valor de la hipotenusa elevado también al cuadrado. ¿De acuerdo? ¿Sí? Repito, estoy en este caso elevando al cuadrado los catetos y eso debe ser igual al valor de la
hipotenusa. Si nosotros trabajamos esto, esto sería igual a ¿cuánto? 144, ¿no? 12 al cuadrado viene a ser 12 por 2. Más 16 al cuadrado. 16 al cuadrado, 196, ¿sí? Vamos a trabajarlo por si acaso, ¿no? Por si acaso alguno diga, profesor, pero ¿cómo salió ese 196? Aquí te voy a explicar. ¿Ya? Multiplicas 16 por 16. La multiplicación védica corta me dice que yo debo multiplicar así, ¿no? 6 por 6, 36, llevo 3. 6 por 1, 6, 6 por 1, 6, 6 más 6, 12. Y estaba llevando 3, ¿no? Repito, mire, 6 por 1, 6, 6 por 1, 6. ¿Sí? 6 más 6, 12. Y 3 que llevaba 15. Llevo 1, 1 por 1, 1 y uno que llevaba 2. Ah, 256, ¿sí? Aquí, por ejemplo, yo estaba errado. Y es 256. Y esto debe de ser igual a ¿quién? A la hipotenusa elevado al cuadrado, ¿sí? Entonces aquí, ¿qué tendríamos que hacer? Simplemente dar la suma de 256 más el valor de 144. ¿Estamos? ¿Y cuánto saldría esto? ¿No? Aquí tengo 10, llevo 1, 10, llevo 1, ¿sí? Y tendríamos 4, 400. Entonces aquí tendríamos que el valor de toda esta suma viene a ser 400. 400, 400, y eso debe ser igual a ¿quién? A la hipotenusa elevado al cuadrado, ¿sí? Ahora, ¿qué hacer aquí? Sacar raíz cuadrada. Aquí quiero ir por partes, ¿ya? Quiero ir por partes, porque a lo mejor mi estudiante dice, profesor, ¿y cómo se saca raíz cuadrada? Si todavía no sabe sacar raíz cuadrada, vamos a tener algunas estrategias para poder determinar esto, ¿ya? Entonces, ¿qué se debería de hacer? Decimos aquí, se debería extraer raíz cuadrada aquí a la izquierda y raíz cuadrada también a la derecha. Ya está. Profesor, ¿y por qué se saca raíz cuadrada? Porque se asume que aquí el índice del radical es 2 para cada uno de ellos. Y al ser el índice del radical 2, este exponente 2 con este índice 2 se van y al quedar 1 aquí ya no existe radical. Esto quiero que quede muy claro. Cuando el índice del radical es 1, ya no se escribe el signo radical y solamente quedaría h. Pero ahora, ¿cómo se saca la raíz cuadrada de 400? Si tú no sabes descomponer de manera mental números, tú tendrías que decir dos números igualitos que me den 400. Entonces tú tendrías que decir, a ver, 10 por 10 es 100. No. 12 por 2 es 144. 16 por 16, 256. Estás lejos. Y entonces tú por ahí buscando, vas a tener que sería 20 por 20. 20 por 20 te da 400. Entonces, ¿cómo quedaría esta expresión? Observa, porque aquí todavía no has simplificado. Entonces, tú tendrías aquí raíz cuadrada, ¿ya? Recuerda que aquí el índice es 2, pero en lugar de poner 400, ¿qué es lo que vas a poner? 20 elevado a la 2. ¿Por qué? Porque 20 por 20 te da 400. ¿Y qué cosa es 20 por 20? 20 elevado a la 2. Y esto es igual a ¿quién? A la hipotenusa. Profesor, ¿y dónde está el radical? Te dije que si queda 1 ya no hay radical. Entonces aquí, por ejemplo, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a simplificar aquí. Mitad, mitad. Aquí quedó 1. ¿Qué significa? Que ya no es radical. 20 a la 1, profesor, ¿eso cuánto es? Es 20, ¿no es cierto? Entonces, tu hipotenusa sería igual a 20. Hipotenusa igual a 20. De esta manera hemos determinado, ¿sí? Hemos determinado justamente el valor de la hipotenusa para un triángulo de estos lados, ¿de acuerdo? Bien, vamos a continuar con otro ejemplo. Vamos a continuar con otro ejemplo, ¿sí? Si yo tengo, por ejemplo, otro problemita que me dice, ya no determinar la hipotenusa, sino uno de los catetos. Yo puedo determinar uno de los catetos, ¿de acuerdo? Por ejemplo, yo digo aquí, en un triángulo, un rectángulo, ¿ya? Un triángulo rectángulo, a ver.
rectángulo, coma, uno de los catetos mide 6 y su hipotenusa es el doble. Punto, hallar el otro cateto. ¿Ok? Hallar el otro cateto. Bien, ahí está. En un triángulo rectángulo, ¿sí? Uno de los catetos mide 6 y su hipotenusa es el doble. Hallar el otro cateto. Bien, vamos a graficarlo para que más o menos te puedas dar tú la idea, ¿no? Puedo graficar el triángulo rectángulo también de esta forma, ¿no? O sea, nada me impide que yo lo grafique de esta manera. Ya está. Entonces, obviamente sí, hay que indicar lo siguiente, ¿no? Que me estoy olvidando, que los triángulos son rectángulos porque tienen un ángulo de 90 grados, obviamente, ¿no? Aquí, por ejemplo, olvidé colocar el ángulo recto, ¿no? Entonces habría que colocar que aquí es 90 grados, ¿ok? Bien, entonces ya está, hecho el gráfico. Profesor, ¿y por qué lo ha hecho así? Nosotros podemos graficarlo inclusive echado el triángulo, ¿no? No hay problema. Para un tercer problema voy a graficarlo de manera echadito, ¿no? Con la hipotenusa descansando. Ya, aquí la hipotenusa no está descansando esta base. En un triángulo rectángulo, uno de los catetos mide 6. ¿Cuál, profesor? El que tú quieras. Por ejemplo, yo digo que esto es 6. A ver. Yo digo que esto mide 6. Y la hipotenusa, ¿ya? La hipotenusa me dice que mide el doble. ¿Eso qué significa? Que mide 12. ¿Qué me piden calcular? Este cateto. Este cateto me piden calcular. Ya está. Entonces, ¿qué es lo que digo? Aplico nuevamente, ¿qué cosa? El teorema de Pitágoras. ¿De acuerdo? Entonces decimos aquí nuevamente, ¿ya? ¿Qué es lo que digo? Aplicando el teorema, ¿sí? Aplicando el teorema de Pitágoras. Aplicando el teorema de Pitágoras, ¿qué es lo que yo voy a tener? Vamos a ver qué cosa es lo que vamos a tener. La suma al cuadrado de los catetos. La suma al cuadrado de los catetos. Profesor, ¿y cuáles son los catetos? X y 6. Entonces, ¿qué debes poner aquí? Debes poner X al cuadrado, ahí está, X al cuadrado, más ¿quién? Más 6 al cuadrado, debe ser igual a ¿quién? Debe de ser igual a la hipotenusa, en este caso 12, elevado al cuadrado. ¿Ok? Entonces seguimos nosotros trabajando esto, porque ya esto es un poquito más mecánico, y dices, ¿no? X al cuadrado, ahí está, más 6 al cuadrado, que viene siendo 36, tendrá que ser igual, nuevamente 2 al cuadrado, que viene a ser 144, ¿ok? 144. X al cuadrado, tú quieres X, ¿no? Este más 36 irá al otro miembro restando, ¿no? Sería igual a ¿quién? A 144 menos el valor de 36, ¿correcto? Menos el valor de 36. Ahora, hay algo que el estudiante tiene que entender. Si no lo puede hacer mentalmente, no importa, coge una hoja. Pero aquí, por ejemplo, yo podría decirles lo siguiente, ¿no? Si usted, por ejemplo, le quita 6 al de la izquierda y le quita 6 al de la derecha, se podría hacer una sustracción más fácil. No es como quitar 30, ¿no? 144 menos 30. Entonces te quedaría 114, pero todavía tienes que seguirle quitando 6, ¿no? 110, si le quitas, ¿no? Y luego le tienes que quitar 2 más y quedaría ¿cuánto? 108. Entonces x al cuadrado es igual a 108. Aquí, por ejemplo, yo tengo que efectuar esto de una manera que me resulte a mí factible presentar mi respuesta. Escuche, ¿ya? Escuche, porque
muchos tienen dificultad aquí. Yo sé que usted también va a tener dificultad porque todavía está en primaria, pero vamos a intentar hacerlo. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a descomponer, ya voy a dejar este espacio para la respuesta y aquí para colocar para ustedes lo que debemos hacer, ¿ya? El 108 lo voy a descomponer. ¿Y cómo lo voy a descomponer, profesor? Descomposición canónica. Una descomposición canónica, que ustedes ya saben cómo es, implica sacar mitad, tercio, etcétera, ¿no? Mitad. Mitad sería 54. Mitad. Mitad de 54 sería 27. Esto tiene tercia. Tercia sería 9. Tercia sería ¿cuánto? Sería 3. Y 3. tercia sería 1. ¿Ok? Sería 1. Entonces, ahora, ¿qué es lo que vamos a ver? Que los números se repitan 2 veces. Profe, pero el 3, no, ese déjalo ahí. ¿Ya? Solo los que se repiten 2 veces. Entonces, este x al cuadrado, tú lo vas a escribir de la siguiente forma. Lo vas a escribir como 2 a la 2 por 3 a la 2, todavía por 3. De tal manera que ahora tú le saques raíz cuadrada a todo. Aquí y raíz cuadrada a todo esto. A todo esto. ¿De acuerdo? Entonces, cuando tú sacas raíz cuadrada, sabes que este es 2. Sabes que este es 2. Entonces, ¿qué va a suceder? Que este 2 de aquí y este 2 de aquí se van a ir. Aquí queda 1 y aquí queda 1. Entonces, solamente estaría quedándote X. Pero, ¿qué va a suceder en el otro miembro? Que esta raíz de 2 afecta por separado a él y a él. Mira, va a quedar así, raíz cuadrada, que no se debe escribir, pero lo hago para que me entiendas. 2 a la 2 por raíz cuadrada, un momentito, ¿ya? Raíz cuadrada, ¿de quién? Aquí pongo el 2, ¿no? De 3 a la 2 por raíz cuadrada de 3. Entonces, perdón, de 3. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí, chicos? Miren, ¿ah? Cuando este número de aquí, cuando tenga yo este número, índice 2, exponente 2, se van, ya no es radical, se van, ya no es radical. Y este profesor, ese déjalo allí. Entonces, ¿cuánto te quedó aquí? 2. ¿Cuánto te quedó aquí? 3. Ya sin radical. ¿Y 2 por 3 cuánto es? Eso es equivalente a decir 6. Entonces, X te va a quedar aquí, igual aquí, a 2 por 3. Y eso es 6. Y el profesor, ese déjalo tal cual está porque no pudiste hacer nada. Profesor, y el 2 de aquí se sobreentiende. Entonces, aquí tienes al otro cateto. 6 raíz cuadrada de 3. ¿De acuerdo? Bien, entonces vamos a ver